Vamos a llevar a cabo el procedimiento para la descarga, instalación y preparación del entorno Visual Studio Code. Para ello nos vamos a nuestro navegador de preferencia y en la barra de dirección digitamos la URL https://code.visualstudio.com. Una vez nos encontremos aquí, podríamos dar clic directamente a esta opción que dice descargar para Windows. Sin embargo, podemos dar clic para ver otras opciones para otros sistemas operativos como Mac, Linux o versiones de Windows x64. En mi caso, voy a darle aquí donde dice otras plataformas. Al presionar el botón otras plataformas, vamos a observar que nos ofrece tanto las de Windows, Linux, Macintosh. Sin embargo, la razón por la que me fui por acá es que la versión por defecto que instalamos es la instalación para usuarios. Quiere decir que solamente estaría disponible dentro del entorno del usuario donde se instaló la aplicación. En este caso vamos a instalar la versión que dice System Installer, que estaría disponible para todos los usuarios que hagan parte del equipo que se está utilizando. En este caso doy clic en x64 acorde con la arquitectura que tiene mi equipo. En este momento se inicia el proceso de descarga, el cual demora dependiendo del ancho de banda del internet que tengamos en su momento. Entonces procedemos a esperar unos instantes. Ya aparentemente faltan 5 segundos más o menos para que finalice el proceso de descarga y procedemos a iniciar la instalación. En este caso, una vez se descarga, le damos doble clic. Si trabajamos en Google Chrome, vamos a ver que este archivo se visualiza en la parte inferior izquierda. Al momento que damos doble clic, el sistema nos pide permisos de administrador para que procedamos la instalación. Le decimos que sí y seguimos los pasos. Primero aparece los términos de licencia de software a utilizar. Recordemos que Microsoft Visual Studio Code es un software libre gratuito, muy utilizado hoy en día para trabajar diversos tipos de programación en diferentes lenguajes. En este caso le doy acepto el acuerdo, le damos en siguiente. Y aquí nos dice en qué ruta se va a guardar nuestra aplicación. Le decimos siguiente. Aquí le volvemos a dar siguiente. En el caso que deseemos que nos aparezca un acceso directo en el escritorio, le decimos crear un acceso directo en la casilla de verificación. Si queremos que al dar menú contextual nos aparezca como opción para ser utilizado como editor, también le podemos agregar las siguientes casillas de verificación. Le damos siguiente entonces. Aquí nos da un resumen de qué es lo que se va a realizar y le decimos entonces instalar. En este momento procedemos a esperar que finalice el proceso de instalación. Aquí nos aparece por defecto una casilla de verificación que dice ejecutar Visual Studio Code. Quiere decir que al finalizar él va a ejecutarse. En este caso es lo que deseo, entonces la dejo activada. Bueno, este es nuestro primer inicio con Visual Studio Code. En la versión por defecto podemos observar que ya viene en inglés las diferentes opciones de sus barras de menú. Sin embargo, en algunos casos, cuando ya uno dura ciertos momentos con la interfaz abierta, él empieza a sugerir cosas. Dentro de esas, una de las cosas que él sugiere es el cambio a la versión a español. En este caso, si no nos la ha sugerido, la podemos obtener desde la sección de aquí abajo donde dice extensiones, dice extensions. Entonces le damos en extensiones. En este caso voy a escribir la palabra Spanish y aquí nos aparece el pad de lenguaje de español. Entonces voy a darle clic y le damos en el botoncito que dice install.
En este momento ya finalizó la instalación del pad y nos dice que para cambiar el lenguaje hay que restaurarlo. Entonces le damos aquí en Change Language and Restore y observamos que ya nos aparece en español. Ya lo demás va a depender, la preparación del entorno va a depender de con qué tipo de lenguaje de programación trabajamos. En el caso mío muy particular, si deseo trabajar con Python, que es uno de los lenguajes que yo utilizo, y procedemos a buscar las extensiones que creamos convenientes para usar con Python. En este caso voy a instalar esta que tiene 83.5 millones de descargas y que además de eso vemos que tiene el, el soporte de parte de Microsoft. Es un software propio de Microsoft. Esa extensión quiere decir que va a tener soporte por buen tiempo y digamos el más recomendado es el que voy a instalar yo, el cual nos va a permitir que podamos trabajar mucho más fácil con aplicaciones realizadas en Python. De igual manera podemos descargar otro tipo de extensiones dependiendo con qué es lo que queramos trabajar. Vamos a suponer si yo trabajo desarrollo web y queremos tener el soporte de páginas en HTML. Voy a darle que me busque aquí las extensiones. Entonces cuando aquí observamos que hay una línea, quiere decir que estos proyectos ya no les están dando soporte o se quedaron sin soporte por alguna razón. Entonces debemos buscar otras opciones diferentes. En este caso vamos a ver en HTML cuál se ve por aquí atractiva. Esta tiene 14.6 millones de descargas. Nos sirve para tanto código CSS para HTML. Entonces voy a darle clic aquí y voy a decirle también que me instale esta de acá. De igual manera, si estuviéramos trabajando con algunos otros lenguajes de programación, lo mismo. Por ejemplo, si estuviera trabajando en el lenguaje de programación C# de Microsoft, vamos a ver que aquí nos aparece la extensión y es la propia como tal que utiliza Microsoft. Le doy aquí instalar y así puedo hacer lo que requiera con los diferentes lenguajes de programación con los que uno habitualmente trabaja. Por ejemplo, si aquí voy a usar PHP, buscamos una que en este caso esta es Intelligence y tiene una cantidad amplia de personas que la están utilizando. Hay 8.5 millones de descargas. Yo también voy a instalar esta y así sucesivamente, dependiendo de lo que necesitemos, podemos seguir descargando e instalando las diferentes extensiones que al momento en que vayamos a crear un programa y nos dé el soporte de etiquetas con colores. Por ejemplo, en el caso que yo me vaya aquí al explorador de archivos y yo le diga, entre otras cosas, yo puedo crear una carpetica o abrir una carpeta. Dale aquí abrir carpeta. Voy a irme a mi almacenamiento en disco aquí en F. Voy a crear una carpeta que voy a llamar Python y le voy a decir que voy a seleccionar dicha carpeta. Al momento que yo hago este procedimiento, todos los archivos que yo cree de aquí en adelante me los va a guardar en esta carpetica, a menos que venga y abra otra diferente. Aquí me está preguntando si confío en los autores de los archivos de esta unidad de almacenamiento. Activo la casilla de verificación diciendo que sí y le digo sí, confío en los autores. En este caso, si yo le doy acá en el signo más, donde está la hojita en la primera opción, dice nuevo archivo, él me va a permitir que yo le coloque un nombre y aquí yo podría empezar a escribir, por decir algo. Voy a hacer un programa que haga sumas en Python. Lo que debo saber es que debo colocar la extensión, que en este caso es .py. Vean que enseguida él aquí me asocia el icono de la aplicación. En este caso le doy Enter y en la parte derecha enseguida se abre el archivo. En este caso, por dar un ejemplo con Python, vamos a suponer que vamos a hacer un programa que lea y sume dos números. Vamos a suponer que vamos a decirle y que esos números sean de tipo entero. Entonces le digo A es igual a la función entero del comando input, el cual nos devuelve un string. Por eso hacemos la conversión a entero y le mostramos un mensaje a los usuarios que diga
digite un número. Vamos a suponer que tenemos una variable llamada b y le decimos también que vamos a hacer la conversión a entero y leemos por teclado el siguiente número y vamos a decirle también que digite un número. Digite un número. Para que no dé la sensación de que nos aparece pegado, voy a colocarle un 2 puntos, un espacio en blanco. Lo mismo aquí, voy a colocar 2 puntos, un espacio en blanco. Doy enter, aquí voy a decir C es igual a A más B. Y aquí al final le voy a decir el comando de salida o el escriba, que en el pseudocódigo llamamos un escriba, con un mensaje que diga la suma es igual, en este caso, a C. Si tenemos instalada nuestra extensión de Python, vamos a tener aquí en la parte derecha esta opción que dice ejecutar archivos de Python. Le damos clic. Aquí abajo se va a abrir una terminal donde se va a ejecutar el programa y entonces procedemos a escribir valores, en este caso 12, 13 y me sale que la suma de igual a 25. De esta manera entonces ya hemos descargado, instalado y configurado algunas extensiones para que para que dependiendo del lenguaje de programación que estemos utilizando nos dé el soporte de etiquetas de colores e incluso ayudas como que hace cada una de las funciones que estamos utilizando y cosas así por el estilo. Entonces, muchas gracias por su atención.